Comenzamos en esta mañana esta serie sobre santidad y vamos a estar hablando sobre este tema de santidad durante las próximas semanas. Y nos vamos a dar cuenta, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a ver algo que nos enseña la palabra sobre lo que significa la santidad. Yo creo que tú prepares tu Biblia en este día porque vamos a tener unos cuantos textos bíblicos para poder compartir. Algunos de ellos van a salir en la parte de atrás en las pantallas, otros tú los vas a buscar allí en tus Biblias y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña. Por lo menos por estas dos primeras semanas vamos a hablar sobre santidad. Si no me da tiempo en abarcar toda esta enseñanza hoy y la próxima semana, pues quizás lo extendemos una semana más, 3 semanas, y vamos a ver qué tanto pudiéramos ver en el día de hoy. Yo te voy a invitar a que tú tengas, tus Biblias allí listas y abiertas porque vamos a ver unos cuantos textos bíblicos y yo voy a comenzar con un texto bíblico en Jeremías capítulo 31 del Antiguo Testamento, pero primero quiero compartir contigo lo siguiente. ¿Qué cosa es santidad? Vamos a hablar de qué es lo que es santidad y qué no es santidad. Fíjate esto. Cuando la palabra santidad viene de santo, tú lo sabes, de ser santo. Y la palabra dice ser santo porque yo soy santo. Vamos a ver uno de esos textos bíblicos. Pero, ¿qué cosa significa en realidad ser santo? En el idioma práctico de la calle nuestro, cuando hablamos de ser santo, la mayoría de las personas piensan que es un término que no es alcanzable o que es un término que algunas personas creen ser santos, pero no lo son. Santo no es ser perfecto. Santo no es no tener errores. Eso no es ser santo, eso no es santidad. La santidad es un proceso en el cual nosotros todos entramos como cristianos. Debemos entrar, no todo el mundo que dice haber confesado a Cristo Jesús desea entrar en la santidad. De ahí es que nos damos cuenta cuando una persona en realidad tiene un encuentro con Cristo o no. La palabra es decir, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. La santidad da frutos. Y la santidad como tal también es uno de los frutos, vamos a ver, de nuestro crecimiento y de nuestra entrega a Cristo Jesús. El hecho de que nosotros nos ponemos en las manos de Cristo y dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Pero escucha, la responsabilidad de santidad no es de Dios. La responsabilidad de santidad es nuestra. Nosotros somos los responsables de ser santos. Dios no nos hace a nosotros santos. Santo quiere decir dedicados. Santo quiere decir determinado a un propósito específico. Dios nos escogió para un propósito específico y necesitamos llenar ese propósito a través de la santidad. Vamos a ver varios textos bíblicos y yo lo que voy a hacer en este día es leer varios textos bíblicos lo más corrido posible por el tiempo. Queremos abarcar el tiempo posible y entonces después vamos a desarrollar un texto en el Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 31, dice del versículo 31 al 33. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que pues de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En esto consiste la santidad. En la dedicación de Dios al pueblo de Dios, a su pueblo y de su pueblo a Dios. Algo similar sucede también en nuestros, por ejemplo, matrimonios. Los matrimonios también deben ser santos. Quizás no todos lo sean, pero deben ser santos, más que todos los cristianos.
¿Santos en qué forma? En que cuando una esposa, un hombre y una mujer se casan, se dedican la vida uno a otro. Es decir, el hombre está para amar y servir a su esposa y la mujer para amar y servir a su esposo igual. Y respeto y muchas otras cosas más. Pero la enseñanza bíblica es de que tanto esposa como esposo ahora están dedicados uno a otro. No es el esposo a la familia, a los amigos o a otra mujer, ni es la esposa a la mamá o a la familia o a otras personas o a otros quehaceres. Es esposa a esposo y esposa, esposo a esposa. Es decir, la dedicación mutua. Eso es lo que se refiere santidad. Entonces, nosotros también mostramos santidad a Dios cuando nosotros dedicamos voluntariamente nuestra vida a Dios. Dios no nos obliga, Dios no nos persuade, Dios nos guía, nos enseña a través de su palabra. Este es el concepto, dice aquí desde el principio, de que Dios iba a escribir, dice, en el corazón y en su mente la ley para que el pueblo pudiera seguirlos. Y a lo mejor algunos dirían, bueno, pastor, pero aquí se refiere al pueblo judío, es cierto, pero nosotros los cristianos hemos venido entonces a tomar también el lugar del pueblo prometido por Dios, es decir, el pueblo de Dios a través de la promesa de Cristo Jesús. La misma promesa que Dios hizo y el mismo pacto que hizo con el pueblo hebreo, lo hace entonces con la iglesia de Cristo en estos momentos. Éxodo, versículo 19, Éxodo 19, capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, 6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y de una nación santa. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Voy a leer algunos versículos seguidos. Levítico 11, 44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Versículo Levítico capítulo 20, versículo 26. Sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Algo bien interesante de este texto bíblico aquí en Levítico 20, 26, que esto no es una sugerencia, esto es una orden. Dios nos ordena a nosotros los creyentes ser santos. No dice si pueden, es posible, piénsenlo, sería bueno que. No, dice sean ustedes santos, es una orden. Dios nos ordena a que nosotros seamos santos y entremos en santidad. Mateo, vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 5, 14, 16. Del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate la implicación que está haciendo aquí Jesús. Si nosotros queremos ser de guía para otras personas, si queremos ser de ayuda y de bendición, tenemos que entrar dentro de santidad. La santidad nos da a nosotros una cualidad para que nosotros podamos ¿qué? Brillar, dice aquí la palabra. Esto es lo que enseña Jesús. Mateo 7. Ahora, Mateo capítulo 7, versículos 20 y 21. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo te voy a parafrasear este texto bíblico. No porque la gente vaya a la iglesia es hijo de Dios. No porque dicen que son cristianos son hijos de Dios. No tampoco porque la persona dice que conoce al Señor o profesa, o porque su familia sea cristiana o creyente, son tampoco hijos de Dios. Fíjate, déjame decirte, la implicación de este texto bíblico es fuerte. No todo aquel, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Claro, sabemos nosotros los cristianos, con la experiencia
que vamos adquiriendo y el conocimiento de la palabra, de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Son aquellos que entramos dentro de la santidad y la vida de santidad, y todo esto yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Estoy simplemente usando textos bíblicos ahora para poder preparar primero como introducción la condición para hablar sobre este tema. Es decir, nosotros necesitamos vivir una vida santa y eso va a determinar en realidad quiénes somos. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos del 14 al 16. Dice, háganlo todo sin quejas ni contienda, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Bien interesante. Mira, este Filipenses capítulo 2 tiene una enseñanza muy parecida al texto anteriormente de Mateo, porque dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Entendemos claramente de que vivimos en una sociedad donde la sociedad ha perdido los principios y los valores. Vivimos entre gente que no tiene el concepto nuestro cristiano. Lo que nosotros aprendemos en la palabra. Y yo digo esto siempre. Hace muchos años aprendí, cuando vaya a hacer algo, pensar, ¿qué dice la Biblia sobre esto que yo voy a hacer? Yo recuerdo que yo era un muchacho, un joven, cuando en una ocasión le pregunté a mi pastor en Cuba, estoy hablando hace más de 30 años de esto, y yo le estaba conversando con mi pastor y yo le decía, la pregunta entre, ¿cómo yo sé que debo hacer lo correcto? ¿En qué momento? Y me acuerdo que él me dijo, cada vez que vayas a hacer algo, toma solamente 3 segundos. 1, 2, 3. Es todo lo que toma. Y piensa, eso nada más, 3 segundos, y piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo si yo fuera a hacer esto? Claro, cuando no conocemos quién es Jesús, cuando estamos desligados o desconectados de la palabra de Dios, de la historia bíblica, de cómo actúa Jesús, de qué es lo que cree, qué es lo que hacía, entonces no vamos a poder saber cómo actuaría Jesús en nuestro lugar. Pero la razón por la cual venimos los domingos a la iglesia y debemos estar también cada semana conectados a través de la lectura bíblica en casa es para conocer más y saber cómo actuaba Jesús en cada uno de los casos, en cada una de las cosas que tenía que hacer. La Biblia, yo soy de los que creo que es el libro más completo en literatura y en historia y en otras cosas más. A mí me gustan mucho los libros y me gusta leer y aprender, pero si tuviera que escoger un solo libro, y no solamente la opinión mía, la opinión de muchos historiadores y filósofos, y aún personas que no son cristianas, han expresado en alguna ocasión que ellos creen que la Biblia es el libro más completo y el mejor para ellos. Aún algunos que no son cristianos. Pero sin embargo, para nosotros los cristianos todavía hay mucho más valor en la palabra de Dios. Y por eso no lo animamos a ustedes a que solamente lean la Biblia o la traigan los domingos. Si en esta mañana yo diría, levanta tu Biblia, nos vamos a dar cuenta de que muchos no trajeron su Biblia. Muchos tienen Biblias, pero no las trajeron. Algunos no tienen ni Biblia. Tienen celular, pero no tienen Biblia. ¿Quién tiene celular? Levántelo. ¿Quién tiene celular? Uno. Casi todos. Casi todos. Yo no tengo. Sí, tú tienes. A lo mejor están encendidos. Está encendido. ¿Cómo dice? Apágalo. Correcto. Es decir, la mayoría de la gente tiene celular, pero no tienen Biblia. Cristianos estoy hablando. Deberíamos tenerla para poder encontrar entonces el propósito de esto. Ahora yo te voy a invitar a que abras Primera de Pedro, capítulo 1. Y lo tengas ahí listo. Vamos a empezar en el versículo 13, pero antes de eso quiero hacer una explicación en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, y quiero explicar lo siguiente. Cuando hablamos de santidad,
Estamos hablando de una condición donde nosotros voluntariamente vamos a escoger hacer lo bueno en vez de lo malo. Vamos a escoger agradar a Dios en vez de hacer algo que le moleste a Dios y que Dios no esté de acuerdo con nosotros. Ahora, según nosotros vamos creciendo y aún en la edad de los jóvenes pequeños, los chamaquitos, ya ellos saben o empiezan a conocer lo que es bueno y lo que es malo, no al nivel nuestro. Los años nos dan experiencias y nos enseñan cosas buenas, es decir, cosas nuevas que nos ayuda a aprender en realidad qué cosa es buena y qué cosa es mala. No solamente eso, hay algunas cosas que son buenas que se pueden convertir en algunas ocasiones en malas. Por ejemplo, voy a poner uno de tantos ejemplos. El sexo es bueno, fue creado por Dios, fue creado para disfrute inclusive, no solamente para la procreación, pero sexo fuera de tiempo y de lugar y de momento, o con la persona equivocada, puede ser pecado, puede ser no, es pecado, es decir, es pecado. Sin embargo, es bueno. Este es un concepto que nosotros no tenemos desde nacimiento. Cuando el niño o la niña nace, cuando el bebito nace, no sabe. Es más, los niños no saben ni de qué sexo son. No saben. Somos nosotros los que le vamos a enseñar el sexo. Ten cuidado con ese concepto de que los niños nacen siendo identificación masculina o femenina. No, eso no es cierto. Eso es mentira, ni psicológicamente ni práctico lo es. Es más, si hay un niño niño, varón, y tiene todo lo de un varón, pero tú le dices que es niña desde que niña, le viste a niña, se hace niña. Pero si tú le enseñas que es niño, eso es lo que está aprendiendo. Su mente y su cerebro está completamente en blanco. Y es como una esponja. Lo que tú le enseñas es lo que capta. Y hay dos formas de enseñar cosas. Una es por lo que tú le dices y otra es por lo que tú haces. Por eso le decimos a los papás y se recomienda no solamente en ministerios cristianos, sino también aún la psicología secular recomienda enseñar al niño como varón. No deja que el niño pequeño juegue con cosas de mujer, que se ponga los zapatos de mamá, ni de la abuelita, ni de la tía, porque eventualmente tú estás formando un carácter donde puedes confundir la identidad sexual. Digo esto porque lo puse como ejemplo porque desde que nosotros comenzamos, desde que nacemos como niños pequeños, nosotros empezamos entonces a adquirir algunas experiencias nuevas que nos ayudan y nos enseñan a qué cosa es correcto y qué no es correcto. ¿Por qué muchas personas, por ejemplo, dicen malas palabras? Y más que todos vamos a decir no cristianos, pero hay cristianos que dicen malas palabras. Desgraciadamente, no deberían decirlas, la Biblia dice que no. ¿Hay que llegar a la Biblia para decir que no hay malas palabras? No. No, porque mi abuelito, que no era cristiano y se murió siendo ateo, no decía malas palabras. Y si yo, por alguna casualidad, decía una mala palabra, mira, yo veía una mano volando así, ¿tú sabes dónde iba a parar la mano esa? A la boca mía. ¡Wow! Que en varias ocasiones yo tenía que decir, ven, abuelo, me aflojaste un diente. Y no era cristiano, pero él no decía malas palabras, porque era una cuestión de educación y de ética. Entonces yo aprendí que en mi casa no se podía decir malas palabras. Mi mamá no decía malas palabras, mi papá no decía malas palabras. En realidad, mi familia, según yo fui creciendo, aprendí de que eso no era un vocabulario común como en muchas ocasiones, pero para otros niños sí, porque mamá y papá hablan con malas palabras. Inclusive hablan con malas palabras al maestro, y cuando van en el carro y cuando llegan a un lugar y se ponen bravos y no lo tratan bien, o pasó algo, ese es el lenguaje de ellos. Entonces esos niños nacen y se crían creyendo que ese lenguaje es correcto. A lo mejor escuchan a alguien que no habla con malas palabras y dice, esa palabra es mala, pero ellos dicen, pero para mí es buena. Claro, en algunas ocasiones eso viene a ser una justificación personal para ellos también decir malas palabras, aún sabiendo de que algunas palabras son malas.
¿Sabes cuando tú sabes que las palabras son malas? ¿Cuándo tú crees que tú te das cuenta? No es cuando alguien te dice que es mala. Es cuando yo te la digo a ti, te ofende. Cuando yo te digo algo a ti y tú te ofendes, dices, oh, esto es malo. Si te ofende a ti, entonces ofende a otras personas también. Y uno aprende entonces a cortar este tipo de palabras de nuestro vocabulario. Nosotros los creyentes, cuando hemos venido a la presencia de Cristo Jesús, cuando hemos venido a conocer a Jesús como nuestro Salvador, una de las cosas que modificamos es nuestro vocabulario. Y ahora nos damos cuenta que las malas palabras no agradan a Dios. La Biblia lo dice. Pablo habla sobre las malas palabras, las groserías, que no son buenas. No son buenas, no agradan a Dios, no lo alaban. No es algo que nos demarca, nos da a conocer a nosotros como cristianos. Entonces empezamos a empezar a hacer una diferencia entre lo que nosotros conocemos, el bien y el mal. Las cosas buenas y las cosas malas. No hay que ser cristianos para conocer casi todas las cosas malas. No hay que ser cristiano. No. Escuchen, ese concepto de que el mundo no sabe y está confundido y demás. Miren, la única diferencia que hay entre el mundo y los cristianos es que el cristiano aprende a tener temor de Dios. Que el mundo no tiene temor de Dios. Pero el mundo sabe, el que no es cristiano sabe, tanto como el creyente, lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas inclusive que son naturales. Algunas cosas las aprendemos también por experiencias que pasamos en la vida que nos marcan. Yo recuerdo hace muchos años, Olivia, mi hija, tenía quizás unos, 3, 4 años de edad y estábamos en casa de mi mamá y estaba la plancha puesta y se le dijo, la plancha no se toca. Ok, no se toca. Caliente, hot, y ella de todas maneras se acercaba a la plancha. Y claro, la mayoría de la gente lo que hace es, vamos a quitar y recoger la plancha. No, si mi mamá está planchando. ¿Tú no has visto los papás que cuando a los niños, hay algunas casas que tú llegas y no hay ni un solo adorno? Hay un solo niño a lo mejor, pero ahí no hay ni un solo adorno. ¿Por qué? Porque recogen todos los adornos. Si tú recoges todos los adornos al niño, nunca le vas a enseñar al niño, no se toca. Tú tienes que dejar los adornos donde están, enseñar al niño los adornos, no se tocan. Y si se tocan, te disciplino. Es exactamente el modelo que establece Dios. Bueno, Olivia hizo lo mismo. Olivia, no se toca la plancha. Está caliente. Caliente, sí, caliente. No se toca. Y eso fue una insistencia. Habíamos varios, me acuerdo, allí en ese día, a casa de mi mamá. Bueno, Olivia le dio por, yo quiero tocar la plancha. Le hizo así la manito completa. ¡Fu! Y cuando corrimos porque eso estaba enseguida allí, el pellejito de la mano se le quedó así. A traer un cubo de agua y meter la mano y demás. ¿Saben qué? Cuando la vean un día, pregúntenle si ya ha tocado una plancha otra vez. Más nunca, es más, ni plancha. Ya ni plancha, compra la ropa esa de que no se plancha. Porque la experiencia y el dolor nos enseña a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y nos enseña también, yo creo que tú entiendes esto, mira. Dios no creó el dolor para dañarnos a nosotros. Es decir, sí lo creó, pero no para dañarnos. Eso de que el dolor lo creó el diablo, no. Hay veces que nosotros, yo hablo con algunas personas y hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? El diablo me tentó y me empujó y el diablo todo bravo atrás. Yo no fui. A lo mejor te tentó, pero no te obligó. El diablo no nos obliga a ninguno de nosotros a nada. Es decir, son cosas voluntarias. Ahora, Dios creó el dolor de las cosas. Tanto de una herida, de un problema, de una situación económica, de lo que tú pases, Dios creó el dolor. ¿Por qué existe el dolor? Porque el dolor nos enseña a nosotros. Número uno, la diferencia de estar bien sano sin dolor o con dolor. Tanto si el dolor es físico, o es emocional, o es espiritual, o de otro tipo. ¿Ok? Hay muchos tipos de dolores. El dolor nos enseña esa diferencia y también nos enseña el valor de no tener dolor.
Yo no sé si tú te has fijado, si tú has tenido esta experiencia, pero yo padezco de sinusitis. Y ahora en este tiempo que hay mucho polen y los carros todos se ponen verdes, nosotros venimos aquí afuera y limpiamos y pasamos mangueras y todo, y venimos 2 o 3 días más y tú ves que las ventanas y todo está con ese polvito verde por todos lados. En este tiempo para mí se me hace muy difícil por la cuestión de la sinusitis. Y hay días que el dolor de cabeza es tan fuerte, a pesar de medicinas y todo, que créanme que casi que me dan ganas de golpearme en la cabeza. Algunos de ustedes quizás le pase, tengan ese problema de sinusitis. Bueno, es tanto el estrés y es tanto las contracciones aún musculares y físicas que yo hago por el dolor que me entra, el dolor de cabeza por la sinusitis, que después que se me pasa y vuelvo a mi estado normal, escúchame, el estado es normal, como estoy ahora que no tengo ningún problema, pero ese cambio del dolor de cabeza al estado normal, ese estado normal me parece como si fuera un éxtasis. No sé si te pasa como, qué sabroso. Me siento mejor ahora, mucho mejor que antes del dolor de cabeza. En realidad uno lo que hace es que regresa al mismo estado. Tú no regresas más allá, regresa al mismo estado regular de uno, pero entonces esta experiencia de haber sufrido un dolor, a que se le quita el dolor y uno se sane o esté bien, empieza uno a valorar lo que es estar sano o estar bien. Tanto físicamente, otra vez, o emocional o cualquier otro tipo de problema. Te digo esto para que lo compares con la santidad. Cuando nosotros decidimos no ser santos y entrar en pecado y pecar deliberadamente, vamos a entrar en dolores y en problemas. Entonces Dios permite el dolor en nuestra vida. De ahí es que decimos y enseñamos, y la palabra nos enseña. Dios nos perdona de todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Pero Dios nos remueve el resultado o la consecuencia de nuestro pecado. ¿Para qué Dios deja las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado es lo que trae el dolor en nosotros. Si tú haces algo y entonces Dios remueve las consecuencias y a ti no te duele, ¿qué va a pasar otra vez? Lo vas a volver a hacer, claro. Lo vuelves a hacer otra vez. Pero ¿qué es lo que nos va a evitar a nosotros el volver a hacer, cometer pecado? El dolor que Dios permite en nuestra vida. Entonces no vamos a echarle la culpa al diablo por eso. Tampoco le vamos a echar la culpa a Dios. ¿A quién le echamos la culpa? A nosotros. Fuimos nosotros los que pecamos, fuimos nosotros los que caímos, los que voluntariamente nos salimos, no quisimos entrar dentro del proceso de santidad. Dicho sea de paso, santidad no es un estado, es un proceso. Salvación es un estado. Salvación es decir, yo hoy estoy perdido, pero recibo a Cristo Jesús y ahora vengo a ser salvo. Ya yo no voy a regresar a mi condición, o a mi estado, a mi condición de ser perdido. Ahora mi condición es salvo. Tú vas a estar en la condición de salvo por siempre. Pero a partir de esa condición de salvo por siempre, entonces yo tengo la opción de poder entrar dentro de la santidad. Ya siendo salvo, ahora voy a ser santo, además de salvo. Quiere decir, no dentro de una condición, sino dentro de un proceso. Como te digo, la salvación se obtiene en un momento, en el momento que tú recibes a Cristo. Pero la santidad no, la santidad es un proceso donde yo cada día, todos los días voy creciendo y creciendo y creciendo más. Y decido ser santo y decido entonces también ahora en esta ocasión obedecer al Señor, agradar a Dios. Dice la palabra otra vez uno de esos textos que leímos, ser santo porque yo soy santo. Y quiero entonces ser más como Dios. Ser más como Dios no en lo perfecto, del sentido humano ese de que uno no tiene error, sino ser más como Dios porque Dios es santo para mí, yo también debo ser santo para Él. Ahora, hay dos tipos de situaciones de pecado. Hay un tipo de pecado que es el pecado voluntario y el otro pecado involuntario. Los dos son pecados. Ahora, yo te quiero explicar cómo se maneja el pecado voluntario y el involuntario. Pecado involuntario es aquel que nosotros cometemos cuando nosotros no sabemos que algo es pecado. Sin embargo, eso no nos justifica a nosotros de no haber cometido pecado o de no ser condenado por ese pecado. La misma aplicación se hace, escucha esto, la misma aplicación se hace a la ley. Yo no sé si tú has escuchado los programas estos en televisión que se presentan delante de un juez en la corte
y el hombre o la mujer, una persona cometió X error que delante de la ley se llama un crimen. Nosotros los hispanos, cuando venimos de nuestros países y tú sabes, y nos mandan una cartita y dicen, usted ha cometido un crimen. Yo no he matado a nadie. No, 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 eso no es crimen. Crimen en este país es atrasarte en la tarjeta de crédito, es un crimen. ¿Tú sabías? Ese es el concepto. Así, es decir, el concepto de la palabra, cuando haces algo que está fuera de ley, fuera de la ley. Ahora bien, cuando te paras delante de un juez y tú has cometido un crimen o un error, lo que sea como tú quieras ponerle, y tú le dices al juez, pero yo no sabía, yo no conocía esa ley. ¿Qué te dice el juez? I'm sorry. Dice, la ignorancia de la ley no nos hace a nosotros exentos o libres de la condena de la ley. Por eso debemos estar entonces buscando y sabiendo qué es lo que la ley dice. Ahora en estos tiempos con la tecnología y todos los avances que hay poca justificación, la verdad, hay pocas razones para decir yo no sabía que eso era en contra de la ley o demás. Pero entonces en lo espiritual, ¿cómo nosotros conocemos cuando estamos pecando en contra de la ley de Dios? ¿Cómo lo conocemos? La conciencia, no hay otra cosa. La conciencia es lo que activa, pero ¿cómo yo sé, cómo yo conozco la ley de Dios? La palabra de Dios, claro, aquí está escrita. Aquí está escrita, no tengo que ir al internet. Aquí está, la pueden ir en el internet, pero aquí está escrita. Aquí está la ley de Dios y las condiciones y qué es lo que Dios espera de nosotros y demás. Si yo la busco y la leo, entonces voy a aprender y voy a saber cuándo estoy infringiendo la ley de Dios y cuándo no. Ahora bien, hay también, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de pecado voluntario o involuntario. Una persona que viene al conocimiento de Cristo Jesús y no era creyente, se convirtió hoy, y esa persona, nadie le ha dicho, a lo mejor estaba en la iglesia 1, 2, 3, 4, 5 semanas, pero nadie le ha dicho de que la palabra nos enseña de que nosotros los creyentes debemos dedicar el 10% de nuestro salario al Señor, que es lo que se llama el diezmo, como la forma de sostenimiento del reino de Dios, de la obra de Dios. Y esa persona pues no diezma. Y a lo mejor él ve que pasan un boque para aquí y para allá y quizás por participar pone $1 o 2 o 3. Nadie le ha dicho a esa persona, nadie le ha enseñado que la enseñanza bíblica o la medida bíblica es el 10%. No es la obligación. Yo creo que tú entiendes la diferencia. No es la obligación. Es la enseñanza bíblica. Es el deber, lo que nosotros debemos hacer. Entonces esa persona no está poniendo 10%, solamente ponía $1. Y de pronto entonces empieza a ver, escucha esto, empieza a ver de que tiene problemas financieros. A lo mejor ya los tiene anteriormente. Y cuando los comparte con alguien o con el pastor, y el pastor o una persona le pregunta, ¿tú estás diezmando? ¿Qué es eso? Y la gente entonces o la persona le explica a este nuevo creyente lo que quiere decir el diezmo. Entonces esa persona ahora tiene conocimiento de ¿qué cosa? De la ley. Si después que tú tienes conocimiento de la ley, fíjate, Dios es misericordioso con nosotros cuando nosotros no tenemos conocimiento de la ley. Escucha esto. Es decir, si tú cometes un pecado, X, el que sea, y tú no sabías que eso que estabas haciendo es un pecado, Dios tiene misericordia contigo. Y Dios te trata. Y Dios te da la oportunidad. Es más, no hay un texto bíblico que diga, escucha esto, no hay un texto bíblico que diga que la persona cuando se da cuenta y sabe de que la responsabilidad del cristiano es el diezmo, en la parte financiera, en mayordomía, es diezmo, es 10%. No hay un texto que diga que tú tienes que diezmar retroactivamente todo lo que le debes al Señor. No lo hay. Sin embargo, hay muchas personas que lo han hecho voluntariamente y han visto bendición de Dios. Pero aún si tú no lo haces, Dios te empieza a bendecir a ti a partir del momento, financieramente, económicamente, te empieza a bendecir a partir del momento que tú comienzas a obedecer a Dios con tus diezmos. ¿Entiendes esto? Pero si tú después de conocer y saber que la responsabilidad de un creyente es
poner en las manos de Dios el 10% de su salario, y tú no lo haces, ya Dios no puede aplicar misericordia sobre ti. ¿Sabes qué aplica? Vete al libro de Hebreos. Esto no va a aparecer en las pantallas de la parte de atrás, pero sí en las personas que nos están viendo allí en casa o en internet. Libro de Hebreos, te voy a decir exactamente, y este no era un texto que yo tenía para compartir hoy, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón ahora y por eso lo quiero compartir contigo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 26, mira lo que dice, Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente. ¿Sabe lo que quiere decir obstinadamente? Libremente o deliberadamente, dicen algunas versiones. Libremente, es decir, yo peco porque yo quiero, yo peco porque me da la gana. Dice, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Déjame explicar este texto otra vez. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, es decir, si después de que yo sé la diferencia entre bien y el mal, yo escojo hacer el mal, si después de yo saber lo que es bueno y lo que es pecado, yo escojo hacer el pecado, entonces no hay misericordia. Hay qué cosa, dice aquí, y esto es fuerte, pero aquí así lo dice, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Escúchame, este fuego ardiente no es el fuego del infierno. Yo he escuchado a algunas personas, mira que te vas a ir al infierno. No, esto aquí no está hablando de infierno. Está hablando del fuego. Fuego ardiente quiere decir de que cada vez que hay cualquier tipo de juicio sobre nosotros y de disciplina o castigo, papá, ¿no se siente sabroso? Yo no sé aquellos de ustedes que en alguna ocasión Dios te ha disciplinado. Y a lo mejor algunos dicen, a menos que Dios me ha disciplinado, ¿qué santo eres tú? ¿O es que no te das cuenta que ya Dios te está disciplinando en muchas cosas? Hay muchas personas que vienen y, este mismo ejemplo que puse, ¿por qué tú crees que pasamos tantos ronchas en lo económico? ¿Por qué? ¿Por qué a veces que no nos alcanza el dinero? ¿Y por qué pasamos tantos problemas? Y a lo mejor alguno dice, pastor, yo diezmo. Sí, pero esto no es todo. A lo mejor si tú diezmas, escucha esto, a lo mejor si tú diezmas, pero tú no manejas bien el resto del 90% que Dios permite que tú manejes y no lo manejas correctamente y te gastas el dinero en lo que no debes de gastarlo, vas a caer en los mismos problemas, en las mismas ronchas económicas. Y Dios entonces te está disciplinando, está trayendo juicio sobre ti, porque no es solamente cumplir, te estoy poniendo ejemplos prácticos, pudiéramos entrar en ejemplos espirituales también, pero no, yo no hago nada con decirle al Señor, Señor, aquí tienes el 10%, y te voy a decir, yo conocí un caso, por ejemplo, extremo, de un joven que iba a la iglesia todos los domingos y diezmaba, pero ¿sabes que tenía un problema? Él le gustaba la pornografía. Entonces se iba a esos lugares donde tú lees revistas y ves videos. En aquel tiempo no había internet. Y se gastaba su dinero en ver videos pornográficos en estas tiendas de adultos, que hay por ahí un montón. Ya eso se ha ido eliminando porque el internet ahora te lo pone ahí fresquecito en la casa. Pero en aquel tiempo así era. Y este joven, con que yo estuve trabajando hace muchos años atrás, pues me confesó que tenía este problema y me dice, pastor, tengo un problema económico, pero yo diezmo. Entonces cuando yo entré a ayudarle a ver qué estaba pasando con el 90% que quedaba en sus manos, cómo lo usaba, me di cuenta entonces de que estaba usando inapropiadamente el dinero de Dios. Escucha bien, aún el 90% que Dios nos deja en nuestras manos no es nuestro dinero, es el dinero de Dios, que Dios nos permite que nosotros administremos para nuestro propio beneficio, para nuestro propio enjoyment, ¿cómo se dice en español? Disfrute o placer o disfrute, correcto. Y si lo usamos mal, vamos a tener malos resultados. Y Dios entonces permite que haya en nosotros, escucha esto, permite que haya dolor para enseñarnos lo que dice aquí, el fuego. Y empezamos a sentir el fuego.
Hay mucha gente que quisiera pasar cualquier problema, pero los económicos. O a lo mejor lo económico no es el problema y Dios entonces sabe que si tu debilidad es la salud, te ataca con tu salud. O te ataca con tus emociones. Y tú vas a sentir el fuego por causa del pecado, por causa de haber hecho lo que no debías haber hecho, pero que tú voluntariamente escogiste hacer el mal y no el bien. Dice otra vez el versículo 27, solo queda una terrible expectativa del juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Versículo 28, cualquiera que rechazaba, hasta ahí, hasta el versículo 27. De ahí entonces regresamos a Primera de Pedro, que no lo hemos leído todavía, y con esto vamos a concluir en esta mañana sobre lo que la santidad significa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Atención en este versículo. Dice, por eso dispónganse para actuar, ¿qué dice? Con inteligencia. Mi Biblia, en la Biblia Internacional dice inteligencia. ¿Qué dice la Reina Valera? Aquellos que tienen Reina Valera. Entendimiento. Algo bien interesante que este texto no dice dispónganse para actuar espiritualmente. Dice con inteligencia o con entendimiento. Es decir, tienes que usar la cabeza. Te lo voy a poner al revés. Según el idioma de la calle nuestro que entendemos. Dice, dispónganse a no ser estúpidos, tontos, mongos. Usa tu cabeza y piensa lo que estás haciendo. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Dice versículo 14, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Es decir, si antes de que yo conociera a Cristo tenía malos deseos o malas prácticas, está bien, pero en estos momentos, dice, no se amolden, no se queden con esa costumbre que había antes. Más bien sean ustedes santos, márcalo allí, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. De aquí viene del texto bíblico del Antiguo Testamento. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice Pedro. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, viva con temor, reverentes, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Sabe lo que quiere decir con imparcialidad? Es decir, que cuando Dios nos va a juzgar a nosotros, Él no va a tener consideración si tu abuelita era cristiana, o tu papá, o tu mamá, como mucha gente piensa y cree, que la salvación de ellos depende. Es decir, en una ocasión yo hablaba con una joven que me decía, pastor, estoy teniendo tanto problema, pero yo me acuerdo que mi abuelita en mi país hizo pacto por mí, así me dijo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ella en la iglesia, yo recuerdo, dice, me llevó al frente un día y ella hizo pacto delante de Dios para que Dios me bendijera y me protegiera a mí. Digo, ¿y tú crees que eso te va a durar para el resto de la vida? Digo, es más, yo respeto lo que haya hecho tu abuelita con todo cariño y todo, pero eso no es bíblico. La Biblia no nos enseña de que nosotros los padres hacemos pacto por nuestros hijos. Dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Cada uno va a dar cuenta delante a Dios. Mis pecados no van a afectar a mis hijos, es decir, Dios no va a condenar a mis hijos por mis pecados, ni me va a condenar a mí por los pecados de mis hijos tampoco. Pero tampoco, no por mi santidad, Dios va a bendecir a mis hijos. Si tú eres santo, Dios te va a bendecir a ti. Y ahora tú tienes que enseñar a tus hijos a ser santo también. No solamente ser santo como eres tú, porque en algunas ocasiones nuestra medida de santidad no es buena. La recomendación de la Biblia es ser santo como ¿quién? Como Dios. Como Dios es santo. Por eso dice, sé santo como Dios es santo. Ahora te voy a decir una cosa. No te sientas mal si tú piensas de que a lo mejor tú no puedas llegar a cierta medida de santidad. O porque tú te analices en el día de hoy y digas, pastor, pero wow, yo he hecho muchas cosas que no son agradables. Yo he vivido una vida desobediente a Dios.
tanto antes de ser cristiano o después de ser cristiano. A lo mejor dice, después de yo ser cristiano, yo no he obedecido a Dios correctamente. Bueno, te voy a decir una cosa. La misma persona que escribió aquí este libro, de Primera y Segunda de Pedro, tuvo la misma experiencia tuya. Porque Pedro fue alguien a quien Jesús vino y llamó. ¿Tú te recuerdas de eso? Lo llamó, fue allí a donde él estaba pescando y lo llamó para ser seguidor de él. Es decir, Pedro tuvo una experiencia con Cristo Jesús y vivió con Cristo durante 3 años y medio. Y después de los 3 años y medio, Pedro fue capaz de negarlo. Y se fue entonces a su vida secular antigua. Y Jesús fue a buscarlo otra vez. Pero no solamente eso. Aún después de que Jesús buscó a Pedro y lo perdonó y lo restauró y lo levantó y lo usó, con todo y eso, vamos a ver a través del libro de los Hechos, por ejemplo, de que pasó mucho tiempo, muchos años para que Pedro pudiera madurar. Pero en ese proceso entonces Pedro, el día que Jesús fue otra vez a la playa y le dijo, ¿tú me amas? Sí, Señor. Le preguntó, ¿tú me amas 3 veces? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. En ese momento Pedro hizo la decisión de seguir y obedecer a Cristo Jesús y entrar entonces ahora dentro de la santidad. Ya no solamente de la salvación, porque ya era la salvo, ya la había creído en Cristo Jesús y lo había seguido. Ahora entraba dentro de la santidad. Y este es el Pedro que escribe ahora esa porción que nosotros leímos. Es decir, que ese hombre que fue muy pecador, no solamente antes de recibir a Cristo, sino aún después de creer en Cristo, pecó tanto que negó a Cristo en la cruz. Fue capaz de experimentar entonces santidad y fue bendecido por Dios. Dios lo usó de una forma muy especial, tan especial que tiene ahora 2 libros escritos ahí, Primera y Segunda de Pedro. Ojalá en la Biblia pusieran por lo menos Primera de Robert, no de Feliciano. No sé, Feliciano, ¿qué tú crees? O mitad, o al menos la mitad. ¿Qué privilegio sería ese? Pero Dios lo bendijo. Tuvo que pagar la consecuencia. Es más, te voy a decir, fíjate si tuvo que pagar la consecuencia. Que en esa misma experiencia, cuando Jesús lo llama a él, le habla a Pedro de la forma que él va a morir. Y él no se daba cuenta, dice la palabra, creo que es Juan el que cuenta esto, que Jesús le dice a Pedro, ahora tú te vistes y vas a donde quieras y haces lo que te da la gana, pero el día va a llegar en que no puedes hacer lo que te da la gana, vas a tener que hacer lo que se te diga. Y dice Juan que Jesús le estaba hablando acerca de cómo iba a morir. Y qué bueno que Juan nos hace a nosotros esa interpretación, observación, porque si no es muy difícil que nosotros podamos interpretar esas palabras de Jesús. Y nos damos cuenta que Pedro después muere en Roma, crucificado igual que Cristo, pero quizás un poquito peor, porque murió con la cabeza para abajo, en lo que se llama la cruz de Pedro, que no es una cruz así, sino una X. Y la forma de morir así es porque la presión de la sangre en la cabeza lo que le da a uno es un stroke, se llama stroke, sí, una embolia, me parece que, no sé en español, y mueres mucho más rápido, quiero que sepas, Pedro murió mucho más rápido de lo que murió Jesucristo, porque el sufrimiento en la cruz regular de Jesús fue un sufrimiento mucho más alargado, pero fue por parte, esa fue la consecuencia del Pedro voluntariamente haber escogido no ser santo a Cristo Jesús desde el primer momento que lo llamó. Yo he aprendido hace muchos años de que Dios me llamó para ser santo. Y yo he pasado por experiencias donde Dios me ha tenido que disciplinar. Y experiencias donde yo voluntariamente me he apartado de la santidad de Dios. Y he sentido entonces ese fuego de que te hablé, que dice allí Hebreos capítulo 10. Porque cuando nosotros decidimos voluntariamente hacer lo que a nosotros nos da la gana, tenemos que pagar el precio por nuestra desobediencia. Pero te digo una cosa, la santidad en el cristiano, la dedicación, el deseo de hacer lo correcto, de no pecar y ser obediente, no es solamente la mejor virtud y el mejor adorno que pudiera tener un cristiano, pero por la santidad en el cristiano vienen las mejores bendiciones de nuestra vida.
Escúchame, cuando hablamos de bendiciones no estamos hablando de cosas materiales necesariamente, porque generalmente cuando uno habla de bendición, la gente lo que está pensando es de dinero. Carro nuevo, ropa, casa, plata. No. Hay cosas mucho más importantes que esas. Hay bendiciones espirituales, hay bendiciones físicas, hay bendiciones emocionales. Tú no haces nada con tener mucho dinero, casa nueva y carro y todo lo que tú quieras si tú eres un miserable por dentro. Las grandes bendiciones de Dios empiezan en el corazón nuestro, en la vida nuestra. Y empiezan entonces a reflejar afuera. Y esas bendiciones y esos cambios que nosotros hacemos con la ayuda de Dios como producto del proceso de santidad que nosotros hemos querido empezar, entonces se reflejan en las cosas que hacemos. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que nuestra santidad y la bendición que deposita Dios sobre nosotros empieza a afectar para bien y a cambiar la condición a nuestro alrededor, y la situación económica mejora, y la situación familiar mejora, y mi salud mejora, y yo me empiezo a sentir mejor, y mi emoción mejora, y todas estas cosas empiezan a cambiar para bien, porque yo he decidido con anterioridad y con seguridad santificar mi vida para Dios, que fue el que me dio salvación y ahora me bendice también. Dáselo fuerte al Señor si vas a aplaudir. La pregunta en esta mañana es: ¿entiendes tú la necesidad que tienes de vivir una vida santa, apartada del pecado? Ahora que tú conoces la diferencia entre el bien y el mal, y qué es bueno y qué es malo, qué es lo que debes de hacer. ¿Entiendes tú la necesidad que tienes de hacer una decisión en este día y decir: Señor, yo quiero en realidad santificar mi vida a ti, dedicar mi vida a ti, agradarte? No pienses en lo que puedas recibir a cambio. Piensa en lo que tú le vas a dar a Dios a través de tu santidad, a través de tu pureza, de vivir una vida correcta, de no decir malas palabras, de evitar y echar fuera malos pensamientos, malas actitudes, cosas que pudieran afectar a otras personas, lo que sea que pudiera afectar o pudiera dañar tu relación con Dios. Toma la decisión de decir: Señor, yo quiero hoy comenzar una nueva vida en santidad. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.